Hola, soy Kim Mi-kyung. Hoy les cuento una historia que me da vergüenza contarles. Fue terrible lo que me pasó después de volver a casarme con un pastor de una iglesia famosa. Cada día era un infierno, quería morir. Incluso ahora, al recordar ese momento, me rompe el corazón. Pero intento contar mi historia con valentía, con la esperanza de que no haya más víctimas como yo. Mi esposo falleció hace 6 años. Cuando mi esposo, que estaba sano, falleció repentinamente, mi vida se derrumbó por completo. Fue muy duro. Al abrir los ojos por la mañana pensaba, ¡ay, mi esposo se ha ido! ¿Cómo voy a pasar el resto del día? La televisión no era divertida ni interesante, y me quedaba en casa todo el día. Realmente no sabía si estaba viva o muerta. Si mis hijos hubieran estado aquí, quizás habría estado bien. Pero no tenían tiempo para cuidarme. Mi hijo, Jeong-soo, se había establecido en Canadá por un matrimonio internacional. Y mi hija, Eun-jung, vivía en Seúl. Pero no podíamos visitarla a menudo porque teníamos que criar a los niños y estar pendientes de mis suegros. Un día, mientras vivía con esa lucha, vi por casualidad el video del sermón de un pastor en YouTube. Se llamaba Pastor Park Jeong-woo, y su voz era tan cálida y sus palabras tan reconfortantes. La soledad también es un regalo de Dios. Ay, a través de esa soledad, llegamos a buscar a Dios con más fervor. No pienses que estás solo. Dios siempre está contigo. Esas palabras me conmovieron profundamente en ese momento. También sentí esperanza. Tenía la ilusión de un nuevo comienzo. Esa noche, dormí plácidamente por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente y al otro, busqué el sermón del pastor Park Jeong-woo y lo escuché. Escucharlo todas las noches se convirtió en mi rutina. Entonces, un día, pensé en ir a la iglesia a escucharlo. Esa iglesia se llamaba Saebit Central Church y era la más grande de mi barrio. Era grande y tenía muchos miembros. Así que, al investigar, descubrí que muchos de mis conocidos asistían allí. Cuando les pregunté a mis conocidos sobre esa iglesia, me dijeron que los sermones del pastor eran muy buenos. Era una persona famosa que salía en televisión y escribía columnas en periódicos locales. Así que lo recomendaron mucho diciendo, confía en mí y ve. Así que me decidí y fui a la iglesia por primera vez, a mis 50 y tantos. El pastor que vi, en persona era incluso mejor que en YouTube. Aunque tenía más de 70 y tantos, era muy recto y carismático, y su postura era pulcra y limpia. Ese fue mi primer servicio, y lloré durante todo el servicio. Sentí que mi corazón se entendía poco a poco. Y esa fue la primera vez que conocí al pastor. Después del servicio, iba a salir por la puerta principal y tropecé en las escaleras. Justo cuando casi me caía, alguien me agarró del brazo. Cuando levanté la vista, era el pastor Park Jeong-woo. ¿Estás bien? La voz del pastor era muy cálida. Era la misma voz que había escuchado desde el púlpito. De cerca, parecía aún más digno. Vestía un traje elegante e incluso olía ligeramente a perfume. Estoy bien, gracias. Cuando lo saludé me dijo, ¿eres nuevo miembro? Mucho gusto. Demostró interés en mí al decir esto. Me alegré en secreto. Sí, me llamo Kim Mi-kyung. Ah, sí, eres el pastor Kim Mi-kyung. Te veré a menudo en el futuro. Dijo eso y me dedicó una sonrisa traviesa. Y mi corazón se conmovió de verdad. Desde ese día, fui a la iglesia todas las semanas. Durante cada servicio, las palabras del pastor me reconfortaban el corazón y sentía que poco a poco recuperaba el sentido de la vida. También me acercaba más a los miembros de la iglesia. Sentía un sentido de pertenencia al hablar de esto y aquello. Sentía que poco a poco recuperaba mi vida. Pero un día, después del servicio, estaba sentada en un rincón de la iglesia cuando de repente pensé en mi difunto esposo y rompí a llorar. Todo el anhelo y la soledad que había estado conteniendo brotaron de repente. Pensé, cariño, qué bien habría sido si hubieras estado aquí. Mientras lloraba sola, el pastor se me acercó silenciosamente. No sé cuánto tiempo llevaba allí, pero se acercó con mucho cuidado y se sentó a mi lado. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Ay, lo siento. De repente, se me saltaron las lágrimas. Entré en pánico e intenté secarlas. No pasa nada. Siéntete mejor. ¿Te pasa algo difícil? La cálida voz del pastor me abrió el corazón.
Pensé en mi difunto esposo. Empecé a abrirme poco a poco. Ah, ya veo. Debió haber sido muy duro. El pastor escuchó mi historia con sinceridad. De hecho, yo también perdí a mi exesposa por depresión. El pastor me contó su historia con atención. Conozco de verdad esa soledad. Es aún peor cuando estás solo. Y desarrollamos una profunda empatía que solo quienes han pasado por el mismo dolor pueden comprender. Fue como conocer a alguien que me conmovió profundamente por primera vez. Ese día, el pastor escuchó mi historia durante mucho tiempo. Escuchó todas las historias que no había podido contarle a nadie en años. Y me dijo que podía acudir a él cuando tuviera un momento difícil. Le estuve muy agradecido. A partir de entonces, empezamos a hablar 2 o 3 veces por semana. Un día, el pastor sugirió con cautela: ¿te gustaría que nos reuniéramos fuera de la iglesia? Me gustaría tomar un café. Me sorprendí un poco. En secreto, me alegraba que el pastor quisiera tomar un café con alguien como yo. ¿Te parece bien? Sé que debes estar ocupado, pero yo no lo estoy para nada. Más bien, el tiempo que pasaba hablando con la congregación me reconfortaba. Así fue como empecé a encontrarme con el pastor afuera. Y en algún momento, el pastor empezó a llamarme Mi-kyung y empecé a emocionarme. Se me aceleraba el corazón cada vez que pensaba en conocer al pastor. Nunca pensé que me sentiría así a esta edad. Fue realmente increíble. Me sentía incómoda mirándome al espejo, eligiendo ropa. Era como una joven de 20 y tantos años, preocupada. ¿Me quedará bien este atuendo? ¿Me quedará bien ese atuendo? Empecé a prestar más atención a mi maquillaje y fui a una peluquería para que me arreglaran el pelo a un precio muy alto. Mi-kyung es realmente especial. Parecía un consolador enviado por Dios. Cada vez que decía esas palabras, mi corazón se derretía. Sentía que recuperaba la ilusión que había perdido como mujer. A medida que nuestra relación se profundizaba, empecé a notar que el pastor mostraba interés en mí en la iglesia. Sentía que otras mujeres de mediana edad me miraban con celos. Ay, el pastor solo se interesa por él. ¿Cuándo nos cuidó así? ¿No nos tratan demasiado especial como nuevos miembros? Lo oía sentir, pero me sentí mejor. Sentí que me habían elegido. Así fue como empezamos a salir tan tarde. El pastor también se volvió cada vez más honesto. Desde el momento en que te vi, Mi-kyung, pensé que había algo especial en ti. Creo que Dios te envió a una persona muy buena. Cuando estoy contigo, me siento joven. Mi corazón también se ha abierto mucho. Gracias a ti, siento que estoy viviendo de nuevo. Nunca pensé que conocería a alguien con quien pudiera conectar tanto. Nos volvimos cada vez más dependientes el uno del otro. Me sentía vacío si no te veía ni un solo día, y cuando estaba contigo, me sentía la persona más feliz del mundo. Pensé que era un romance al anochecer. Pensé que era un amor, maduro y profundo, diferente del amor apasionado de mi juventud. Entonces, un día, el pastor dijo con cautela: Mi-kyung, cenemos juntos en mi casa hoy. Quiero cocinar para ti. ¿Tú cocinas para mí? Sí, se me da bien cocinar. Y también quiero mostrarte dónde vivo. La casa del pastor estaba impecablemente limpia y ordenada. Una biblioteca llena de libros, una sala impecablemente organizada, una iluminación cálida. Estaba tan bien decorada que no podía creer que fuera la casa de alguien que vivía solo. La cena que el pastor preparó con tanto esmero estaba realmente deliciosa. Era como algo que haría mi madre. Hacía mucho tiempo que no comía así con alguien. Yo también. Después de terminar de comer, estábamos tomando té en la sala cuando el pastor de repente puso cara seria. La señora Mi-kyung oró a Dios y recibió una revelación. ¿Qué clase de revelación es esta? Me dice que haga la obra de Dios con él. Quiero que este sea su hogar de ahora en adelante. ¿Harás la obra del Señor conmigo? En ese momento, sentí como si el mundo se detuviera. No podía distinguir si era un sueño o una realidad. Estaba tan eufórica. Dios me estaba dando un nuevo comienzo. ¿Serás la esposa de un pastor? Sí. Cuando respondí eso, me temblaba la voz. Cuando dije que haría lo de Jae-won, mis hijos se opusieron. Todavía a menudo me arrepiento de haberlos escuchado entonces. Mamá, ¿no te estás apresurando demasiado? ¿Cuánto sabes? ¿Por qué te estás apresurando? ¿Qué sabes tú de que eres pastora y una persona maravillosa? Mamá, no todos los pastores son buenas personas. ¿No será porque mamá se siente tan sola? ¿Por qué se oponen a mi felicidad?
Estaba bastante enojada. ¿Sabe lo solitario que es vivir solo? ¿Cuándo conoceré a alguien tan bueno como usted, pastor? Es mi vida, así que tomaré mis propias decisiones. En ese momento pensé que los niños no me entendían. Pensándolo bien, fui una estúpida. Al final, los niños aceptaron a regañadientes. Así fue como nos casamos. La boda se celebró con gran pompa en la iglesia central de Saevit. Muchos feligreses nos felicitaron, diciendo que fue una unión santa obra de Dios. Pastor, de verdad, que conoció a una buena persona. Se ve aún mejor ahora que es esposa de pastor. Me alegré mucho al escuchar esas palabras de bendición. Sin embargo, también sentí celos de algunas mujeres de mediana edad de la iglesia. Porque esa mujer tenía que ir más lejos que nosotras. En secreto, disfrutaba de esas miradas. Era porque me sentía superior al haber sido elegida. Así, fue como comencé una nueva vida como esposa de pastor. Fui muy feliz durante los primeros meses después del matrimonio. Mi esposo era un hombre realmente perfecto. Todas las mañanas me traía café y me preguntaba si había dormido bien. ¿Qué quieres hacer hoy? Si eres feliz, yo también lo seré. Me decía estas cosas todos los días. Era como un sueño. ¿Quién hubiera pensado que me tratarían así a los 50? Mi estatus en la iglesia también ha cambiado por completo. Antes, era solo una más de los miembros, pero ahora que soy esposa de pastor, todos me tratan diferente. Hola, esposa de pastor. Al entrar a la iglesia, todos me saludaban. ¿Qué opinas, esposa de pastor? Al preparar los eventos de la iglesia, siempre me preguntaban mi opinión. Creo que la iglesia se ha vuelto más estable gracias a que estás aquí. El pastor ha conocido a una persona muy buena. Me sentía bien cada vez que escuchaba cumplidos así. No me sentía mal cuando me trataban así. No, para ser honesta, me sentía muy bien. Pero mi felicidad solo duró eso. Unos 3 meses después de casarme, algo extraño comenzó a suceder. Esa noche, iba a salir a encontrarme con una amiga a la que no veía desde hacía mucho tiempo. Era una reunión que había concertado hacía tiempo. Cariño, hoy voy a encontrarme con mis amigas. Sí. ¿A esta hora? ¿A dónde vas? El tono de su voz era diferente al habitual. ¿Debería decir que hacía un poco de frío? Voy a cenar con amigas. ¿Con quién estás? Con viejos amigos del barrio. Ya nos lo habíamos prometido. Sentí que la expresión de mi marido se endurecía. La esposa de un pastor no debería salir de noche. En cuanto oí eso, pensé, ¿qué quieres decir con salir? ¿Quedarse con amigas es como salir? Solo voy a cenar con amigas. Me preocupa lo que diga la gente. Si ves a tu esposa deambulando por la noche, podrías pensar mal de ella. Lo entendí en ese momento. Ah, es esposa de pastor, así que tiene que tener cuidado. Debe estar salvando las apariencias. Entonces, ¿debo cancelar la cita? No. La próxima vez te pagaré por adelantado. Ven a casa temprano hoy. Así conocí a mis amigos, pero no me sentí cómoda. Me preocupaba la hora y no pude disfrutarlo como es debido porque pensé que tenía que irme temprano a casa. Al llegar, me despedí de mi esposo y me preguntó, ¿qué hora es? Miré el reloj. Eran las 11. Habías estado fuera durante 4 horas. En cuanto escuché eso, me sentí extraña. Sentí que había hecho algo mal. Después de hablar con mis amigos, me dijo, por favor, vuelve a casa más temprano la próxima vez. Esa noche, mi esposo estaba inusualmente callado en la cama. Parecía molesto. Yo también lo lamenté por alguna razón. Ay, te preocupé por llegar tan tarde. Debería tener más cuidado la próxima vez. Eso pensé en ese momento. Creí que mi esposo estaba preocupado por mí, pero se volvió cada vez más extraño. Era verano y tenía 3 planes con amigos esa semana. Una fiesta de cumpleaños, una reunión de antiguos alumnos y una reunión con antiguos compañeros de trabajo se solaparon, lo cual era inevitable. Las primera y la segunda vez estuvieron bien. Pero cuando regresé de la tercera reunión, la reacción de mi esposo fue diferente. Siento que últimamente me he reunido con mis amigos con demasiada frecuencia. Y lo siento. Solo se superpuso un poco esta semana. No volverá a suceder por un tiempo. Deberías concentrarte en el trabajo de la iglesia. Eso me pareció un poco extraño. ¿Centrarse en el trabajo de la iglesia significa no reunirte con amigos? Creo que sería mejor mantener la distancia con los amigos mundanos. Cuando escuché eso de amigos mundanos, me sentí un poco mal. Él llamó mundanos a mis viejos amigos. Mis amigos no son malas personas, no es que sean malas, sino que ahora
Somos personas que hacemos la obra de Dios, así que debemos usar sus materiales de enseñanza. Quedar así y salir por la noche no está bien. ¿Significa eso que no debería quedar con mis amigos para nada? No. A veces está bien, pero demasiado a menudo. Cuando me fui a la cama esa noche, me sentí incómoda. Me sentí sofocada. ¿Estoy pensando mal? ¿Es esto normal para la esposa de un pastor? Pero hasta entonces confiaba en mi esposo. Sí, últimamente he salido demasiado a menudo. Debería ser un mejor esposo de ahora en adelante. Después de eso, quedé menos con mis amigos. Cuando intentaba hacer planes, pensaba que a mi esposo no le gustaría, así que me negué. Al principio mis amigos lo entendieron. Debería tener cuidado porque soy esposa de pastor. Lo entendemos, pero empezamos a perder el contacto. Después de rechazarlos varias veces, mis amigos dejaron de contactarme. Pero lo curioso fue que a mi esposo parecía gustarle la situación. Dijo, «Me gusta verte en casa últimamente. Así es como quiero que seas». Escuchar eso me hizo sentir bien, como una tonta. Entonces, un día, sucedió algo que reveló la verdadera naturaleza de mi esposo. Ese día me encontré con el amigo de mi exmarido en la calle. Su cara me sonó, así que pensé en ello, y descubrí que era el compañero de trabajo de mi exmarido, con quien me encontraba a menudo cuando vivía. Éramos muy cercanos. No lo había visto desde que falleció, pero fue muy agradable verlo después de tanto tiempo. «Oh, hola, ¿cómo estás últimamente? Te ves muy feliz». «Sí, gracias». «Conseguí trabajo». «Ah, ya veo». «Felicidades. Supongo que conociste a una buena persona». Así fue como empezamos a hablar con naturalidad. Él también vive solo, así que intercambiamos saludos y charlamos un buen rato. ¿Y luego nos tomamos un café? Hacía tiempo que no nos veíamos, así que me alegré mucho de verlo. Así que fui a una cafetería cercana y charlamos. Hablamos de recuerdos de mi exmarido, de cómo ha estado últimamente y de cómo es mi nuevo marido. Supongo que es un muy buen marido. Sí, es un muy buen hombre. ¿Eres pastor? Ah, eres pastor. Entonces debes ser una persona muy confiable. Mientras teníamos una conversación tan normal, de repente miré por la ventana del café y vi a mi esposo allí de pie. ¡Ay! ¿Qué hace mi esposo ahí? Mis ojos se encontraron con los míos, y la expresión en su rostro me dio mucho miedo. Sus ojos eran fríos y penetrantes, como nunca los había visto antes. Era como si me estuviera fulminando con la mirada. Me puse nerviosa y me despedí con la mano, pero mi esposo simplemente se dio la vuelta y se fue. «Ay, ¿es tu esposo?» «Sí». «¿Cómo llegó aquí?» De repente me puse nerviosa. ¿Por qué estaba mi esposo ahí? ¿Y por qué su expresión era tan aterradora? «Tengo que irme». «Ay, sí. Fue un placer conocerte hoy». Me despedí rápidamente y me dirigí a casa. Mi corazón latía con fuerza todo el camino, una cara aterradora que nunca había visto. Cuando llegué a casa, mi esposo estaba sentado en el sofá de la sala, con los brazos cruzados, esperándome. Su expresión facial era la misma aterradora que había visto en la cafetería. «¿Dónde has estado?» Incluso el tono de su voz era diferente. Era una voz fría que nunca había escuchado. Fui a la farmacia y me encontré con un conocido y hablé brevemente con él. ¿Quién era ese hombre? Era amigo de mi exmarido. Nos encontramos por casualidad, y en ese momento, la expresión de mi esposo cambió por completo. Era una cara aterradora, que nunca había visto. ¿Cuál es su relación? No, es solo un conocido. Éramos cercanos cuando mi exmarido vivía. Ya no mantenemos el contacto. Por casualidad, estaba caminando por la calle cuando le pregunté, ¿qué hace la esposa de Lynn Sochinensin pastor con otro hombre? Y de repente comenzó a gritar. Nunca me habías gritado. ¿Qué hiciste? Estábamos hablando mientras tomábamos un café. ¿Tomábamos café? ¿Los dos? Sí. ¿Qué tenía de malo? Entonces mi marido saltó del sofá y vino hacia mí. Su cara daba miedo. Lo vi todo. ¿Con qué cariño hablaban? No éramos cariñosos. Era una conversación normal. ¿Una conversación normal? ¿Gestos y sonrisas? ¿No éramos así antes? ¿De qué estás hablando? Para nada. No mientas. Fue entonces cuando mi marido empezó a preguntarme en serio. ¿Tienes su número de teléfono? No. Intercambiamos números de teléfono, ¿verdad? No. ¿En serio? Aunque lo vi todo, de verdad que no. Pero mi esposo no parecía creerme. Me miraba con recelo.
Entonces, enséñame el teléfono. ¿Por qué? Tengo que revisarlo. ¿Qué estás revisando? No podía creer que hubiera contactado con ese tipo. Soy una mentirosa. No tuve más remedio que darle mi teléfono. Mi esposo revisó mi registro de llamadas y mensajes de texto uno por uno. ¿Qué número es este? ¿Qué número es este? Este es el mensaje que recibí hoy. Ah, es del banco. Esta llamada es de la peluquería. Fue como interrogar a un criminal. ¿Qué hice mal para merecer este trato? Pero lo más impactante fue lo que pasó después. No vuelvas a ver a ese hombre. Era una orden. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? De todas formas, no tenía intención de verlo. Pero mi esposo me lo dijo y me fortalecí aún más. La esposa de un pastor me dijo que no debía actuar así. Al final, ese día me disculpé yo primero. Y mi esposo se tranquilizó después de mucho tiempo. Aún así, pensé, lo malinterpreté. Así que no debería tomar café con otro hombre. Mi esposo es pastor, pero había algo aún más aterrador. Un día, cuando regresaba del supermercado, mi esposo me lo pidió. ¿Dónde has estado? Fui al supermercado. Respondí sin pensar. ¿No fuiste al supermercado y luego a una cafetería? Me dio escalofríos. Fui al supermercado y luego pasé por una cafetería a comprar café para llevar. Y él lo sabía. ¿Cómo lo sabía? Lo sabe todo. ¿Dónde estás y qué has estado haciendo? En cuanto lo oí, me dio un cosquilleo. ¿Por qué me sigues? No me sigue, me protege. Dicen que me protege, pero daba mucho miedo. Incluso estando sola, no podía moverme con libertad porque creía que alguien me observaba. Miraba hacia atrás cada vez que caminaba por la calle. ¿Me seguía mi marido? Incluso sentada en la cafetería, miraba por la ventana. ¿Estaba observando desde afuera? Pero lo más impactante fue la doble moral de mi esposo. Mientras me vigilaba y controlaba en casa, era una persona completamente diferente en la iglesia o frente a los demás. Tu esposa debió haberlo pasado mal. Gracias a ti, la iglesia es más cálida. Frente a otros miembros de la iglesia, se comportaba como un esposo que me cuidaba y me respetaba. Me tomaba de la mano, me acercaba a la silla y realmente parecíamos una pareja ejemplar. Mi esposa trabaja mucho. Gracias a ti, puedo trabajar más duro en el ministerio. La forma en que me miraba mientras decía estas cosas frente a los miembros de la iglesia era realmente cariñosa. Parecía que las escenas aterradoras en casa eran una mentira. Cada vez que eso ocurría, estaba muy confundida. ¿Era real la escena? ¿En casa? ¿O es real esta escena ahora? Al final, ¿era mi culpa y todo lo que tenía que hacer era hacerlo bien? Sin embargo, cuando mi esposo seguía controlándome y vigilándome en casa, finalmente exploté. Y ese día, vi al diablo. Esto es demasiado. Yo también soy humana. ¿Qué es demasiado? ¿Por qué me controlas así? ¿Y cómo puedes vigilarme? Sin vigilarme. ¿Y por qué sospechas de mí de esta manera? ¿Qué hice mal? Tenía que tener cuidado como esposa. Solo por estar casada, soy tu propiedad. No puedo ver a mis amigos, ni tengo permitido ir a ningún lado. ¿Es eso normal? Fuera de la iglesia, es así. ¿Por qué te portas tan bien en casa? Te haces el buen esposo delante de los demás, pero en realidad me espías. Por primera vez, me opuse firmemente a mi esposo. De verdad que no podía soportarlo. Pero en ese momento, la expresión de mi esposo cambió por completo. Parecía un verdadero demonio. Mi esposo golpeó la pared con la palma de la mano. ¿Qué dijiste? Por primera vez, me gritó informalmente y me miró con una cara realmente aterradora. Fue una escena aterradora que nunca antes había visto. Luego estrelló la taza de la mesa contra el suelo. La taza se rompió y los fragmentos volaron por todas partes. Dilo otra vez. Se acercó a mí amenazante. Tenía mucho miedo. Me preguntaba si de verdad era mi marido. Empezó a tirar cosas por la casa una a una. Una maceta, una aspiradora, un portátil, todo lo que encontraba, y no paraba de gritar. ¿Sabes cuánto me he estado conteniendo? ¿Dónde iba a tratar un hombre así a alguien como yo? ¿Cómo se atrevía a contestarme? Tenía mucho miedo. Nunca lo había visto así. Me preguntaba si este señor al que conocía desde hacía 6 meses era yo de verdad. Tenía tanto miedo que me retiré a un rincón. Pero mi marido seguía tirando cosas y gritando. ¿Quién soy? Escupe sobre mis palabras. Discúlpate ahora mismo. Finalmente me arrodillé. Tenía mucho miedo. Lo siento.
Lo siento. Seguí disculpándome mientras me arrodillaba. No lo volveré a decir. Me equivoqué. Por favor, para. Después de llorar y disculparse un buen rato, mi esposo se calmó, pero su expresión seguía fría. Si alguna vez vuelves a responderme, no te dejaré hacer nada. ¿Entiendes? Tienes que hacer lo que te digo. Sí, lo entiendo. Sí. Esa noche no pude pegar ojo. Estaba asustada y en shock. No podía entender cómo alguien que había sido tan bueno conmigo durante 6 meses podía de repente hacer esto. Después de ese incidente, el ambiente en casa cambió por completo. Mi esposo ya no era tan cariñoso como antes. Al despertarme, no me traía café ni me saludaba. En cambio, su obsesión y control empeoraron. A medida que esa vida continuaba, me deprimí cada vez más. Tenía dolores de cabeza frecuentes y no dormía bien. No quería comer ni hacer nada, y cada día era un infierno. Cuando me miraba al espejo, mi rostro se veía deslucido. La cara feliz de hacía 6 meses había desaparecido, y solo quedaba un rostro demacrado y sombrío. ¿Era esta la vida de casada que soñaba? Realmente lo lamentaba. Debería haber escuchado a mis hijos. Entonces un día, sentí que me moría, así que decidí ir al hospital. A un hospital psiquiátrico. Mi depresión había empeorado muchísimo, pero fui tan estúpida que seguí pensando así incluso mientras estaba en el hospital. Mi esposo debió haber cambiado de repente por mi culpa. Debí haber hecho algo mal. Era un gran hombre con una fe profunda, así que si crecía a su lado, volvería. Tenía que llevarlo al hospital rápidamente para que volviera a ser una pareja, sana y feliz. En ese momento le tenía mucho miedo a mi esposo, pero aún lo amaba, y creo que tenía la ilusión de que podríamos volver a tener una vida matrimonial feliz. Pero esa ilusión se derrumbó en un instante. Un benefactor inesperado vino a verme. Llegué al hospital y me registré. Era mi primera vez en la sala de psiquiatría, así que estaba un poco nervioso. Señora Kim Mi-kyung, por favor, pase a la sala de reconocimiento. Seguí el llamado de la enfermera y entré en la sala de reconocimiento. La doctora era una mujer que parecía tener unos 35 años. Parecía más joven y amable de lo que esperaba, así que me sentí un poco aliviado. Hola, por favor tome asiento. ¿Cómo llegó aquí? He tenido dolor de cabeza y no he podido dormir estos días. No tengo fuerza de voluntad y mi depresión es tan grave que no puedo hacer nada. ¿Cuándo empezó a tener estos síntomas? Creo que han pasado unos 6 meses, desde que ingresé. La doctora anotó algo en la historia clínica y preguntó: «Dijiste que tus síntomas empezaron después de recibir el tratamiento. ¿Tienes algún factor estresante?» En cuanto me hicieron esa pregunta, no supe qué responder. ¿Debería hablar de mi esposo? Pero no quería decir nada malo de él. Mi esposo es un poco difícil. Lo dije con mucho cuidado. ¿En qué sentido? ¿Es difícil? Siempre me pregunta a dónde voy y no me deja conocer gente. Pero debe estar ocupado con la iglesia estos días. Es pastor. En aquel entonces defendí a mi esposo. En ese momento, la mirada del médico cambió. ¿Dijiste pastor? Sí, mi esposo es pastor. ¿No se llama tu esposo Pastor Park Jong-woo? Me puse nerviosa. ¿Cómo sabe el nombre de mi esposo? Sí. ¿Cómo lo hizo? ¿Va a la nueva iglesia central por casualidad? No creo haberlo visto antes. En ese momento, la expresión del doctor cambió por completo. Su rostro se ensombreció y respiró hondo. Espere un momento. Su expresión se volvió muy seria. Pensé que había dicho algo mal. Doctor, ¿hay algún problema? El doctor inclinó la cabeza un rato. Luego finalmente la levantó y dijo: «Soy la hija de esa persona». Bajé la cabeza al escuchar eso. Sí. ¿Qué dijo? Soy la hija de su esposo, el pastor Park Jong-woo. ¿Pero se volvió a casar? El doctor pareció sorprendido. No podía entender qué estaba pasando. Sí. Hace 6 meses, ¿cómo pudo una hija hacerle eso a su madre y luego otra mujer a la suya? La exesposa del pastor murió. No, mi madre no está muerta. Está viva y vive conmigo. En cuanto escuché eso, mi mundo se derrumbó. ¿Mi esposo mintió cuando dijo que su exesposa murió de depresión? Sí, mintió. Las manos del médico temblaban. Parecía que todo su cuerpo temblaba de ira. Aún así, seguía sin comprender del todo la situación. Estaba tan impactada que mi cabeza no funcionaba bien. Un momento.
Así que mi esposo me mintió. El médico me contó una historia impactante. Después de escucharla, todo encajó. Era pastor en una pequeña iglesia en el campo. Allí abusó de mi madre y de mí. ¿Abusó? Golpeaba a mi madre, la encerraba y la atormentaba mentalmente. Me hizo lo mismo. No dejaba que mi madre se reuniera con nadie ni saliera. Cuando escuché eso, se me puso la piel de gallina. Era exactamente lo que estaba pasando. Mi madre y yo no lo soportamos más, así que nos escapamos juntas. ¿Escapar? Sí. Hicimos las maletas a escondidas por la noche y nos escapamos. Entonces mi esposo, ese hombre, vino a Seúl, después de que huyéramos, y comenzó una vida completamente nueva. Se convirtió en un pastor respetado por la gente. Fue una historia increíble. Su esposa se suicidó por depresión y su hija nunca existió. Todo fue una mentira. Él borró por completo su pasado erróneo. Entonces, ¿mi madre está realmente viva? Sí, vive conmigo. Después de huir así, vivió su propia vida. Se convirtió en abogada y ayudó a mucha gente, y es una madre de la que estoy muy orgullosa. La persona que atormentaba a mi madre regresó así. Simplemente pensamos en dejarlo atrás y comenzar una nueva vida. No queríamos volver a pensar en eso. Escuché que eras pastor en una iglesia cercana, pero nunca pensé que aparecerías por aquí. Así que ni siquiera sabías que mi esposo se había vuelto a casar. No tenía ni idea. Cortamos completamente la relación con él. Él no sabía que yo trabajaba en este hospital ni que vendrías. Fue un encuentro realmente trascendental. En cuanto lo escuché, sentí como si hubiera llegado el cielo. Me estaba dando una última oportunidad. El médico dijo su nombre, me tomó de la mano y dijo: «Me llamo Lee Ji-hyun. Sé exactamente por lo que estás pasando y cuál es tu situación. Mi madre pasó por lo mismo que tú». En el momento en que escuché eso, se me saltaron las lágrimas. No estaba sola. Alguien me conocía. ¿Puedo decírselo a tu madre? Creo que tu madre querría verte. En el momento en que escuché eso, mi corazón se aceleró. Sentí miedo, pero también esperanza. ¿Puedo verte? Por supuesto. Pero si tu esposo se entera, no puedes decírselo. Tienes que mantenerlo en secreto, ¿verdad? Si tu esposo se entera, estará en un gran problema. ¿Cuándo podemos vernos? ¿Qué tal mañana, por la tarde, en casa de tu madre? Sí, iré. Eso fue lo que prometí. Estaba muy nerviosa, pero sentí que tenía que verlo. Sentí que si lo veía, esta situación infernal se resolvería. La tarde siguiente, fui a la dirección que Ji-yeon me había dado, a la hora acordada. Era una casa limpia dentro de un complejo de apartamentos. Me temblaban las manos cuando toqué el timbre. Hola. La persona que abrió la puerta fue la señora Lee Sun-hee. Dijo que tenía 67 años, pero se veía muy pulcra e inteligente para su edad. Su ropa estaba pulcra y, sobre todo, su mirada parecía aguda e inteligente. Era la señora Kim Mi-kyung. Me lo contó Ji-yeon. Pasé. La casa estaba muy limpia y había muchos libros. Vi una estantería llena de libros de derecho. Por favor, tome asiento. Haré un poco de té. La señora Lee Sun-hee dijo esto mientras preparaba té. Lo escuché de Ji-yeon y fue realmente impactante. Podía sentir su voz temblar cuando lo dijo de nuevo. La señora Lee Sun-hee dijo esto mientras tomaba té. Experimenté lo mismo. He pasado por lo mismo que tú. Lloré al oír eso. ¿Hay alguien que ha pasado por lo mismo que yo? Al principio pensé que era muy buena persona, caballeroso y considerado, pero cambió por completo después de casarse. Sí, yo también era así. Controlaba mis salidas, no me dejaba ver a mis amigos y me vigilaba constantemente. Fue exactamente lo mismo. Lo soporté durante 15 años. Intenté soportarlo de alguna manera porque Ji-yeon tenía un hijo, pero al final no pude soportarlo. Tú lo soportaste durante 15 años, mucho más tiempo que yo. ¿Cómo te fue después de eso? Fue muy duro. Llegué a Seúl sin nada. Tuve que criar a Ji-yeon y ganarme la vida, y estudié mucho para ser abogado. ¿Por qué te hiciste abogado? ¿Tú elegiste? Quería ayudar a víctimas como yo. Me di cuenta de que podía protegerme si conocía la ley. Él era realmente genial. Nunca se rindió ni siquiera en situaciones tan difíciles. Pero cuando Ji-yeon me lo contó ayer por teléfono, me sorprendí muchísimo. La expresión de Lee Sun-hee se ensombreció. Pensé que no se volvería a casar, pero al final, Lee Sun-hee dijo con firmeza: «Esa persona nunca cambiará. Empeorará con el tiempo. Entonces, ¿qué debo hacer?»
Yo te ayudaré. ¿Tú me ayudarás? Sí, fui abogada. Sé cómo lidiar con esto legalmente. Fue realmente tranquilizador. Pero necesitas pruebas. Es difícil sin pruebas sólidas. ¿Qué tipo de pruebas? Pruebas de que la persona te está abusando, controlando y amenazando. La señora Lee Seung-hee lo explicó en detalle. Grabar es lo más importante. Asegúrate de grabar cuando la persona grita o amenaza. Pero hay algo con lo que debes tener cuidado. La señora Lee Seung-hee lo explicó en detalle. Al grabar, la fecha y la hora deben ser claras. Y la situación debe ser conocida específicamente. Y nunca debe ser descubierto. Sí, lo entiendo. Y haz copias de los documentos relacionados con tus bienes. Extractos bancarios, documentos de bienes raíces, todo. ¿Puede eso ser prueba? Por supuesto. Puede ser prueba de que los activos han sido malversados o utilizados sin permiso. Este fue un consejo realmente experto. Las fotos son importantes. Si hubo violencia física, tomen fotos de las lesiones. Si la casa está hecha un desastre, tomen fotos también de ellas. Sí, lo recordaré. Y lo más importante, nunca intenten manejarlo solas. Si se pone peligroso, contáctenme en cualquier momento. Lee Seung-hee me dio su tarjeta de presentación. Es mi información de contacto. Pueden contactarme en cualquier momento, las 24 horas del día. Desde ese día comencé a recopilar pruebas con cuidado. Siempre tuve mi teléfono cerca y grabé cada vez que mi esposo gritaba o me amenazaba. Al principio tenía mucho miedo. Tenía miedo de que me atraparan, pero me armé de valor. Y cuando mi esposo salió, copié los documentos, copié todos mis extractos bancarios, documentos de la propiedad y del seguro, y los guardé en un lugar seguro. Entonces, un día, presencié algo realmente impactante. Fue entonces cuando me di cuenta una vez más de que me había casado con una persona realmente aterradora. Me había casado con un demonio que ni siquiera era un ser humano. Esa noche mi esposo me dijo que llegaría tarde por trabajo en la iglesia. Me dijo que me quedara en casa. Estaba en casa cuando de repente recordé que se me había acabado la medicina, así que fui a la farmacia un momento. La compré y de camino a casa vi a mi esposo en un callejón. Pero no estaba solo. Estaba con una mujer. Y lo que fue aún más impactante fue que la mujer parecía increíblemente joven y estaba abrazada a mi esposo. Mi corazón se aceleró. La sangre me subió a la cabeza. Así que los seguía a escondidas con la bolsa de medicinas. Luego entraron, en un pequeño hotel cercano. Los observé disimuladamente desde el vestíbulo. Y en cuanto vi el rostro de la mujer, me quedé abatido. Era una joven de unos 30 años que asistía a nuestra iglesia. No podía creerlo. Dijo que era trabajo de Maurits Umtise, la iglesia, pero rápidamente sacó su teléfono y se tomó una foto con un feligrés en un motel. Me temblaban las manos, así que no estaba segura de si podría sacar una buena foto. Pero en ese momento, lo comprendí de nuevo. Esta era una oportunidad dada por el cielo. Una oportunidad de enfrentar al diablo con mis propias manos. Ese hombre no es pastor, ni creyente, ni mi esposo. Solo es la amante de un estafador, una basura. Y tarde esa noche, mi esposo llegó a casa. ¿Cómo iba el trabajo de la iglesia? Fue duro. Discutió asuntos importantes con los ancianos. Y mintió. Mintió descaradamente. En ese momento, perdí por completo la última pizca de fe que me quedaba en este hombre. Al día siguiente, llamé a Seung-hee Lee. Ayer vi algo impactante. ¿Qué pasó? Vi a tu esposo entrando a un motel con un miembro de la iglesia. ¿En serio? ¿Tomaste una foto? Sí, la tomé. Bien hecho. Este hombre es un verdadero demonio. Así es. Usa su trabajo como pastor para engañar a la gente. Podía sentir la ira de Seung-hee Lee. Creo que ya tenemos suficientes pruebas. Los archivos de audio, los documentos de la propiedad, las fotos del asunto. ¿Cuándo vas a tomar medidas? Pronto. Ahora ha llegado el día del juicio. Y el tiempo ha pasado. Y es el fatídico domingo. El domingo por la mañana, fui a la iglesia con mi esposo como de costumbre. Mi esposo no sabía nada y actuó como siempre. Llegamos a la iglesia y comenzó el servicio. El santuario estaba lleno con más de 800 personas. Era lo mismo de siempre, pero mi corazón latía con fuerza. Lee Seung-hee y Ji-yeon estaban sentadas al fondo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, asintieron. Era señal de que estaban listas. Mi esposo subió al púlpito y comenzó a predicar. La congregación asintió y dijo amén. Cuando el sermón casi terminaba, me levanté de mi asiento.
Un momento. Mi voz resonó por toda la capilla. Los 800 ojos estaban fijos en mí. Mi esposo me miró desde el púlpito con expresión de desconcierto. Oigan, les diré la identidad del pastor en el que creen. La capilla quedó en silencio por un momento. Parecía que nadie entendía lo que estaba pasando. Este hombre no es un pastor, es un estafador. ¿De qué están hablando? Mi esposo se sorprendió y gritó, pero yo continué. Este hombre me estaba engañando, abusando de mí y teniendo relaciones con otras mujeres. La capilla empezó a temblar. ¿Por qué la esposa del pastor actúa así de repente? Los miembros de la congregación se reunieron. En ese momento, la señora Lee Sun-hee se levantó del fondo de la capilla y se acercó. La señora Ji Jeon estaba con ella. Todos miraron a las dos personas. Tenían aún más curiosidad porque no sabían quiénes eran. La señora Lee Sun-hee se paró frente al podio y habló en voz alta. «Soy la primera esposa de este hombre». La capilla quedó en completo silencio. ¿Estoy muerta? Eso es ridículo. No estoy muerta. En ese momento, la congregación se sorprendió. Se oían voces confusas aquí y allá. El rostro de mi esposo palideció. La persona que más deseaba ver en el mundo había aparecido. ¿Cómo están aquí? Entonces la señora Ji Jeon se adelantó y habló. Soy la hija de este hombre y psiquiatra. Tengo pruebas. ¿Hija? ¿El pastor tenía una hija? La congregación estaba aún más confundida. Este hombre abusó de mi madre y de mi hija. Así que huyó y difundió mentiras de que estábamos muertas. Luego vino a Seúl y se convirtió en un pastor exitoso con una identidad completamente nueva. La congregación quedó impactada por el testimonio de Ji Jeon. Cada vez más gente le creía. En ese momento saqué mi celular y reproduje la grabación. La voz de mi esposo resonó por toda la capilla. ¿Qué dijiste? Repítelo. El sonido se hacía cada vez más fuerte. El sonido de cosas arrojadas. ¿Dónde un hombre trataría así a alguien tan joven como tú? Era una voz aterradora que la congregación nunca había escuchado. La capilla quedó en completo silencio. Todos quedaron impactados. Entonces les enseñé las fotos del asunto. Una feligresa de 30 años y su esposo entrando a un hotel. Esta mujer es feligresa. Mintió sobre trabajar para la iglesia e hizo esto. Ahora todos los feligreses comenzamos a aceptar la verdad. Nos engañaron. Surgieron voces furiosas que decían, «Esto es un malentendido. Confíen en mí». Pero las excusas no funcionaron ante la evidencia. El esposo se desesperó cada vez más y empezó a gritar. Pero los feligreses ya no le creían. Basta. ¿En qué hemos estado creyendo durante 20 años? Los feligreses estallaron, en ira. Al final, la naturaleza desagradable de mi esposo quedó completamente al descubierto. ¿Me están traicionando? ¿Cuánto sacrifiqué por la iglesia? Y ahora son tan crueles. Fue el momento en que mi máscara de caballero se desvaneció por completo. ¡Fuera! Los miembros de la iglesia echaron a mi esposo de la iglesia. Después de que mi esposo se fue y la situación se tranquilizó, los miembros de la iglesia vinieron a mí. Señora, lo ha pasado mal. ¿Por qué soportó este dolor sola? Fueron palabras sinceras de consuelo. La ayudaremos en el futuro. Fue entonces cuando me di cuenta. La reacción de los miembros de la iglesia fue realmente inesperada. Había planeado hacer eso y dejar esa iglesia. Pero entonces comprendí que esto es la verdadera fe. Una iglesia verdadera es la que te apoya, te consuela y te ayuda en momentos de necesidad. Me preocupaba tener que dejar la iglesia por culpa de mi marido, pero en cambio los feligreses me recibieron con cariño. Después de eso, con la ayuda de Sun-hee, denuncié a mi marido. Había varios cargos, como fraude, chantaje, propiedad, extorsión y adulterio. En el tribunal, mi marido no tuvo más remedio que admitir todos los delitos. Las pruebas eran demasiado claras. El acusado, Park Jong-ho, fue condenado a 3 años de prisión por fraude y chantaje. También se le ordenó pagar daños y perjuicios a la víctima. Fue el momento en que finalmente se hizo justicia. Los niños vinieron a verme después de que se resolviera el caso. Jong-soo regresó de Canadá a toda prisa. «Mamá, ¿por qué pasaste por todo esto sola? Me lo dijiste. Lo siento. No fue tu culpa. Esa persona es mala». Eun-jong también dijo con lágrimas en los ojos. «Mamá, de ahora en adelante, no intentes resolverlo sola. Estamos aquí». Bueno,
De ahora en adelante, lo discutiré con ustedes. Fue entonces cuando me di cuenta de lo importante que es la comunicación con los niños y de que el amor familiar es lo más preciado. Y desarrollé una profunda amistad con Lee Sun-hee y su hija. Como pasamos por el mismo dolor, pudimos entendernos mejor. Ahora me siento realmente libre. Sí, me siento muy tranquila después de tanto tiempo. Nos vemos a menudo. Ahora somos como una familia. Ji-yeon también decidió contarme regularmente mis historias imaginarias. A medida que recibí tratamiento para el trauma, mis heridas emocionales sanaron gradualmente. Y la iglesia central Saebit tenía un nuevo pastor. Era una persona verdaderamente humilde y amable. La congregación siguió tratándome con cariño. Debió haber sido muy duro para ti, pero ¿estás en paz ahora? Sí, estoy verdaderamente agradecido. Así fue como recibí la verdadera sanación de la iglesia. Aprendí lo que es el amor de Dios y lo que es una verdadera comunidad de fe. Ahora, soy verdaderamente libre. Volví a contactar con mis amigos, voy a la iglesia con regularidad y vivo mi vida haciendo lo que quiero. Todavía pienso en esa época a veces. Fue una verdadera pesadilla. Pero aprendí mucho de esa experiencia. Ahora viviré mi vida de verdad. Me acerqué más a mis hijos, conocí amigos de verdad y experimenté el amor verdadero en la comunidad, de la iglesia. Y sobre todo, espero que no haya más víctimas como yo. Espero que mi historia pueda ayudar a otros, aunque sea un poco. Encontrar un nuevo amor al envejecer es algo muy valioso, pero hay que tener cuidado. No dejes que tu juicio se nuble por sentirte demasiado solo o demasiado apremiado. Gracias por escuchar mi historia hasta ahora.